de funciones trigonométricas. Entonces, derivada, vamos a empezar con el seno de x. Derivada del seno de x. Vamos a hacer la cuenta y después se la van a acordar, digamos, o sea, de vuelta. Cuando necesiten la derivada del seno, van a acordarse cuál es la derivada del seno. Entonces, definición de derivada. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el cociente incremental, ¿sí? Y al final tomar el incremento tendiendo a cero. O sea, al final tengo que tomar un límite. Entonces, voy a escribir. El cociente incremental, acuérdense, es f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, pero f, ¿quién es? Es el seno. Entonces me queda seno de x más h menos seno de x sobre h. Voy a dividir en dos, así me... Ahora lo que vamos a usar, siempre hace falta para calcular las derivadas por definición algún truquito. Por ejemplo, cuando la x a la n necesitamos el binomio de Newton, porque lo que necesitamos es salvar la indeterminación. Fíjense que si uno toma el límite cuando h tiende a 0 en el cociente incremental, siempre da una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces hace falta algún truco para poder simplificar la h en general. ¿Sí? O en este caso de la trigonométrica, deberíamos recurrir al límite notable, por ejemplo. Entonces sí, acá lo que vamos a usar es el seno de la suma, como dice Álvaro. El seno de la suma entre x y h, ¿sí? Y acuérdense que el seno de la suma es el producto de seno por coseno cruzado, ¿sí? Entonces esto me da seno de x más h es seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Ese es el seno de la suma. Se convierte en estos dos términos ahora. Menos seno de x, ese sobrevive ahí como está, dividido h. Y ahora lo que voy a hacer es sacar factor común en los dos términos en los que está. Sí, sigue tendiendo a cero, todavía no salvamos la indeterminación. Lo que voy a hacer es sacar factor común seno de x, que aparece en el primer término y aparece en el tercer término con un menos. Entonces, me va a quedar en el denominador sigue la h, pero arriba me queda seno de x por multiplica al coseno de h, coseno de h, y acá multiplica a menos 1, ¿sí? Porque acá en el tercer término tenemos menos seno de x, entonces queda menos 1. Cierro paréntesis. Y acá este otro término me queda seno de h coseno de x, no le hice nada. Más seno de h coseno de x. Y a esto déjenme que lo reescriba de otra forma, pero es lo mismo. Voy a distribuir la h del denominador entre los dos términos del numerador. Entonces me queda seno de x, que multiplica coseno de h menos 1 sobre h, más, y acá voy a poner coseno de x, que multiplica a seno de h sobre h. ¿Sí? Y ahora, fíjense que ya podemos tomar h tendiendo a 0 y nosotros sabemos, probamos un teorema de límites notables. A ver si se acuerdan el resultado. Este es el más fácil, el que más usamos. ¿Qué pasa con esta expresión seno de h sobre h cuando h tiende a 0? ¿A qué tiende? A 1. Muy bien. Tiende a 1 cuando h tiende a 0. Y esta otra, coseno de h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0,
¿qué le pasa? Tiende a 0, ¿sí? Este que escribimos recién era el punto 1 del teorema de límites notables y este que escribimos ahora es el punto 2 del teorema de límites notables. Entonces, este tiende a 0. Por lo tanto, entonces, quiere decir que tomando límite con h tendiendo a 0 al cociente incremental, ¿sí? Me queda que límite, o si quieren, f' en x, límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, f de x más h menos f de x sobre h, va a dar, bueno, ya sabemos lo que nos da este límite. Seno de x cuando h tiende a 0, no le pasa nada, porque x está fijo. ¿Sí? Cuando h tiende a 0, la que se está moviendo es h. X está fija. Entonces acá me va a quedar seno de x por el límite de esta parte que sí se mueve con h y tiende a 0. Entonces me queda seno de x por 0. Más, de vuelta acá en el segundo término, cuando h se mueve, al coseno de x no le pasa nada. Entonces me queda coseno de x por 1. O sea que el resultado es coseno de x. Conclusión, y esta es una de las derivadas más fáciles de acordarse, la derivada del seno de x es coseno de x. Por lo tanto, f' en x es coseno de x. Una notación que me olvidé de dárselas, digamos, cuando definimos derivada, pero la comento ahora, va a ser útil sobre todo cuando veamos integrales, el último tema, es otra forma de denotar una derivada, ¿sí? Que es, sí, es la, creo que es de... A ver, para que pienso y te respondo, Lautaro. Que es escribir así. D sobre dx del seno de x es igual a coseno de x. ¿Sí? Es otra forma para denotar la derivada de una función. ¿Sí? Y se lee derivada del seno de x respecto de x, y en este caso me da coseno de x. Yo acá podría poner cualquier función. ¿Sí? Es una notación que alguna vez la voy a usar. Una es de Newton y la otra es de Leibniz. Ahora estoy confundido cuál es cada una, Lautaro. No, no es Leibniz. ¿Qué pasa con Leibniz? Son los, Newton y Leibniz son los dos pioneros del cálculo, digamos, todo lo que estamos viendo. Después voy a chequear porque ahora estoy confundido si esta notación con las D, que se llaman diferenciales, era la de Newton o la de Leibniz. Lo voy a chequear porque no me acuerdo. Entonces, fíjense que ya tenemos una función más para nuestra tabla, ¿sí? Cuando f de x es el seno de x, tenemos que su derivada es el coseno de x. Fácil. Derivada del seno, coseno. Entonces, esa, está bien, no van a tener que repetir esta cuenta, ¿sí? Sí, es importante que sepan de dónde sale, pero lo que se tiene que acordar es que la derivada del seno es el coseno. Y ahora Diego preguntó, y vamos a hacer la cuenta, ¿cuál será la derivada del coseno? ¿Sí? Vamos a completar una fila más de esta tabla. Ah, es Leibniz. Bien, Francisco confirma que esta notación, usando las D, es del Leibniz, me parecía. Leibniz. Sí.
Háganme acordar, yo me olvido las cosas, que cuando veamos ahora derivadas de orden superior, la clase que viene, les comente algo sobre Newton y Leibniz. Entonces, vamos a calcular ahora la derivada de coseno de x. ¿Sí? La cuenta es muy parecida. Hay que usar ahora, lo que vamos a tener que usar es el coseno de la suma, en vez del seno de la suma. Entonces, de vuelta, tenemos f en x más h, f en x más h, f en x más h menos f en x sobre h. ¿Sí? Pero ahora f es el coseno. Entonces nos queda coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Y ahora lo que vamos a usar es coseno de la suma. ¿Se acuerdan cómo es la formulita? Es coseno coseno menos seno seno. Entonces queda coseno de x por coseno de h menos seno de x seno de h. Y esta raya horizontal la puedo hacer horizontal si quiero la hoja. Menos, entonces ese es el coseno de la suma. ¿Sí? Acá aparece un menos en la fórmula del coseno de la suma. Menos coseno de x. Cuando les aparece una duda sobre si la fórmula tenía un más, un menos, a mí me suele pasar, entonces lo que les recomiendo es prueben con algunos ángulos notables. Hagan la suma y fíjense a ver cuándo la formulita les coincide, si va al más, si va al menos. Menos coseno de x sobre h. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común. Como antes sacamos seno, ahora vamos a sacar coseno, ¿sí? Que aparece en el primer término y en el tercero. Entonces, ¿qué? Coseno de x es factor común de coseno de h en el primer término menos 1 en el tercer término. Menos 1. Y ahí ya, y lo que nos está faltando es meter el segundo término, que no le hacemos nada, seno de x por seno de h, y todo eso está dividido h. Y ahora, igual que hicimos antes con el seno, vamos a distribuir este denominador entre los dos términos, entre los dos numeradores, y reescribir esto de esta forma. Coseno de x por coseno de h menos 1 sobre h menos seno de x por seno de h sobre h. Y ahora de vuelta usamos los límites notables, exactamente los mismos que recién. Entonces, cuando h tiende a 0, esta expresión que marqué acá, coseno de h menos 1 sobre h, sabemos que tiende a 0. Y cuando h tiende a 0, sabemos que seno de h sobre h tiende a 1. Por lo tanto, nos queda que f' de x es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental, o sea, f en x más h menos f en x sobre h de esto, va a ser el límite del miembro derecho. Entonces nos queda, de vuelta, coseno de x no depende de h, o sea que no lo toco cuando h tiende a 0. Y el segundo término, el segundo factor, en cambio, tiende a 0. Menos seno de x, que tampoco lo toco, por 1. Resultado, coseno por 0 me da 0, seno por 1 me da seno. Entonces me queda menos seno de x. Por lo tanto, la derivada de la función coseno es menos seno de x.
en la notación de Leibniz, la derivada respecto de x del coseno de x es menos seno de x. ¿Se entiende? Vamos a la tablita y lo completo. Sí, te leo mientras la autoro. Entonces, la derivada de la función coseno es menos seno de x. Ah, sí, 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 Lautaro, tenés razón. Esa es otra posible notación. Así, digamos. F sub x. ¿Sí? Es otra posible notación. Estas notaciones en las cuales, como la de Leibniz que le comenté, que pongo la x ahí por la que propone Lautaro, que es por indicar el nombre de la variable en chiquito, son útiles especialmente cuando uno deriva respecto a más de una variable, que eso lo van a ver en análisis 2. ¿Sí? En análisis 2 van a ver funciones de varias variables, entonces a veces van a derivar respecto de una, a veces van a derivar respecto de otra, entonces hay que indicar eso. ¿Sí? En esos casos resultan más útiles. Bueno, ¿y cuál sería la siguiente función trigonométrica que nos gustaría derivar? Siempre vamos en el mismo orden, ¿no? Ya tenemos la del seno, la del coseno, tangente, como dice Gino, tangente de x. Bueno, ¿cómo derivaríamos la función tangente? Entonces, derivamos esta y hacemos un recreo, ¿sí? Derivada de f de x tan de x. Al Q. Sí, Gino, ahí voy. Ahí está. Bien. ¿Cómo derivaríamos la función tangente? ¿Qué les parece? ¿Ya la sabemos hacer o no? Claro, Lautaro dice derivada del cociente. ¿Por qué? Entonces, porque nosotros sabemos que la tangente se define como el cociente entre seno y coseno. ¿Sí? Obviamente, acuérdense entonces que esto va a tener sentido cuando esté definida la tangente, ¿no? O sea, cuando el coseno de x es distinto de cero. ¿Está bien? Eso, acuérdense siempre. Pero entonces, podemos pensar a esto como el cociente entre una función g y una función h, donde g es el seno y h es el coseno. Y ya sabemos derivar ambas, porque acabamos de hacer la cuenta. Entonces, por lo tanto, la derivada de f, usamos la regla de derivación del cociente. En la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, dividido la derivada del denominador. Perdón, dije cualquier cosa. Dividido el denominador al cuadrado. ¿Está? La fórmula. ¿Estamos? Entonces ahora reemplacemos. G es el seno. Entonces la derivada del seno acabamos de decir que es el coseno. Entonces me queda coseno por h, que es coseno. Entonces me queda coseno de x por coseno de x. Menos g de x es el seno
por h', pero h es el coseno. Entonces su derivada acabamos de calcular que es menos seno. Entonces me queda por menos seno de x. Dividido el cuadrado de h de x, pero h es coseno, entonces me queda coseno de x al cuadrado, lo podemos escribir así, coseno cuadrado de x. Entonces fíjense, arriba me queda coseno coseno es coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x. Más, acá, menos con menos se me hace más. Entonces me queda más seno cuadrado de x. Dividido coseno cuadrado de x. Bueno, pero ¿qué sabemos nosotros? Que seno cuadrado más coseno cuadrado para cualquier x me da igual a 1. Teorema de Pitágoras. ¿Sí? La identidad trigonométrica más usada quizás. Entonces esto me da 1 sobre coseno cuadrado de x. Y ahí ya está. O sea que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Fíjense que de vuelta ahí queda claro que esto va a pasar en los puntos donde no se anule el coseno, porque si se anulara el coseno no estaba ni siquiera definida la tangente, mucho menos la derivada. ¿Está? Otra forma de escribirlo es usando la definición de la función inversa, pero multiplicativa del coseno, que acuérdense que era la secante. Entonces, 1 dividido coseno es lo mismo que secante, entonces me queda secante al cuadrado de x. Y listo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la derivada respecto de x de la función tangente es 1 sobre coseno cuadrado de x, o si prefieren escribirlo, secante al cuadrado de x. La definimos antes. Cuando empezamos, Diego, con funciones trigonométricas, igual la definición que di fue muy cortita cuando lo hicimos en el triángulo. Si sale de derivar esa función o si se define antes de eso, buena pregunta. No lo sé. No sé históricamente. Yo creo que debe venir de antes. O sea, cuando se definió el coseno, o sea, si 1 dividido coseno es secante. Pero no lo sé. Saben que es toda una disciplina la historia de la matemática, ¿no? Los chicos del profesorado en matemática tienen, en algunas facultades, tienen como materia obligatoria, en FAMAFE optativa, historia de la matemática. Es súper interesante, es todo un mundo.